Ok, perfecto. Pues muy buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí presentes. Gracias a todo el comité del Congreso Nacional de Física por hacerlo nuevamente posible, aún con las condiciones en las que estamos. Y el tema del que yo les voy a hablar el día de hoy lo titulamos Pensamiento crítico y filosófico en tiempos de publicar y perecer. Lo voy a presentar yo. Mi nombre es Gabriela Isabel Vera Garfias. Soy estudiante de Ingeniería Física de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco. Soy de la licenciatura de Ingeniería Física también, y mi asesor es el doctor César Simón López Monsalvo. Básicamente este trabajo surge al cuestionarnos de manera muy profunda como todos estos aspectos que intervienen en el concepto de ciencia y conocimiento y la percepción que hay de estos en el aspecto personal, en el aspecto académico, en lo laboral y en lo social. Hicimos esta distinción de separarlos para profundizar un poco de manera muy rápida, porque en 15 minutos es un poco complicado, pero sí sobre cuáles son estas nociones o cuáles son las implicaciones que tiene cada aspecto y cómo va desenvolviéndose ya en un aspecto profesional de nuestro día a día. Partiendo de esto, vamos a hacer como esta primera reflexión basado en la educación básica que nosotros tenemos, pensando que la educación básica pues es justo esta etapa en la que tenemos esta formación de pensamiento científico y que se va fortaleciendo estas habilidades del pensamiento crítico en torno a diferentes aspectos de nuestro día a día conforme vamos creciendo. Y pues en ese sentido se desarrollan principalmente estas habilidades investigativas que muchos autores se refieren así a ellas, que se focalizan principalmente en cuál es nuestro desarrollo al observar y al explorar, con el fin de comprender al mundo que nos rodea. Y bueno, esto hay algunos autores que atribuyen algunas estructuras, alguna metodología, pero de manera general en lo que concretan es en esta recolección de todos los datos, todo ese análisis e interpretación que les permite a las personas después cuestionarse, reflexionar y hacer una crítica respecto a las cosas en las que pues nos vamos desarrollando o vamos teniendo como más inmersión. Y en este mismo sentido hay actitudes hacia la ciencia que son las que delimitan cuáles van a ser estos factores que contribuyen a nuestro desarrollo. En este sentido es hacia la enseñanza y el aprendizaje de las ciencias, ante la institucionalidad escolar, su utilidad, su incidencia social, y estas siempre teniendo en cuenta que son características que dan contexto a nuestra formación, que dan contexto, sí, en nuestro papel como estudiantes, pero también el papel de los docentes y las herramientas que se utilizan en el desarrollo cognitivo de las personas. Posteriormente, las personas que ya se sienten como más entusiasmadas con esta idea de ciencia, pues, y tienen las posibilidades, también es importante señalarlo, acceden a la universidad pública. Y en este sentido, se puede acceder a la universidad o a la universidad pública, pero hicimos como este énfasis en público porque no solo es público en el sentido financiero al que estamos como acostumbrados a atribuir la universidad, sino también por el sentido de su actividad, el factor que tienen en su formación también social, política, económica, ambiental, todas estas perspectivas que cumplen justo con todo el entorno de la universalidad de la universidad. Y bueno, la sociedad le demanda ciertas cosas a la universidad y esta universidad también se ve presionada y debilitada si lo ponemos en el contexto que, además de la formación que tiene que brindar a su matrícula, a el entorno laboral en el que ahorita vamos a hablar, pues también tiene que competir con la producción de centros de investigación y de algunas empresas o sectores privados que también posibilitan la construcción de la ciencia y el conocimiento, pero bajo otros objetivos, bajo otra perspectiva y, por supuesto, bajo otra demanda. Pero dentro de la universidad es
como un periodo en el que tenemos que ser conscientes y críticos sobre cómo está estructurada la universidad. Y sí estudiamos ciencia, pero ¿quién produce esa ciencia y quién consume esa ciencia? ¿Cuáles son estas delimitaciones que nos dicen cuál es bueno o cuál es malo, en el sentido del consumidor? ¿Cuál es la ciencia buena? ¿Cuál es la ciencia que pues está ahí como más o menos? Pero ser críticos y también pues la perspectiva de la universidad en su entorno. También aquí vale la pena señalar sobre pues qué tanto nos cuestionamos o reflexionamos sobre qué es lo que nos están enseñando en la universidad. Estos conocimientos tienen algún objetivo, tienen un fin, y cuál es ese fin. Es igual cuestionarnos, sobre todo una de las cosas que dieron como pie a todo este tema de investigación es por qué en los planes de estudios de la mayoría de las licenciaturas con una buena carga asociada a la ciencia, a la física, a la química, a la biología, a las matemáticas, no hay materias que estén enfocadas al estudio de la filosofía de la ciencia o de estas herramientas que nos puedan proporcionar justo como una perspectiva más amplia en torno a cómo estamos, de dónde está emergiendo nuestra reflexión sobre el conocimiento y cómo se genera. Em, También aquí vale la pena enfatizar que venimos arrastrando este concepto del método científico como si la ciencia fuera un método y una serie de pasos que tal cual, así como una receta, resultan de un producto. Posteriormente, uno de los grandes problemas que igual hay es, pareciera que hay una gran cantidad de personas que están interesadas en la ciencia y en desarrollarse académicamente en la ciencia de manera profesional, pero uno de los problemas que también evidenció la reciente polémica respecto a los científicos que fueron acusados de eh, delincuencia organizada, es que la ciudadanía en general no tiene una idea muy clara en qué hacen los científicos, independientemente del sector en el que se desarrollen. Y también los términos en los que asocian la ciencia, qué es lo que hace la ciencia por la sociedad. Y en este factor entra algo importante que es cómo la producción, cómo concebimos la ciencia en base a la utilidad que tienen. Una utilidad que no es mala, pero sí sesga mucho el desarrollo de la ciencia si lo vemos en términos utilitarios de un futuro inmediato, que es parte de las cosas que nos están rezagando como en mm, pues sí, en un atraso cognitivo. Pero además la universidad pública tiene un problema que pues ha estado, esta brecha entre la universidad y la sociedad y el Estado y la política y la economía han ido fragmentándose y no ha sido tal vez cuestionado todo este movimiento porque el Estado, en este sentido de la universidad pública, ha desatendido la producción de personas que se están preparando para ingresar dentro de ese entorno. Sí, no es el único, pero sí es como el más top, en el sentido que el 75%, me parece, de la producción del conocimiento emana de universidades. Em, Dejando de lado la forma en cómo funcionan las universidades en los diferentes países. Pero el sesgo de profesionistas desempleados y en busca de postdoctorados o de otras becas que puedan seguir financiando el desarrollo y la formación que ellos tienen, ve como todavía más complicado el escenario que hay respecto a los científicos. Y estos términos en los cuales medimos la producción de la ciencia, pues están principalmente catalogados entre cualitativos y cuantitativos respecto a cuántas tesis
desarrollan con los alumnos matriculados, los egresados, las clases que dan, los papers que dan, pero no solo los papers y todo el desarrollo que seguramente ustedes bien saben que lleva el hacer un paper, sino también qué tantas citas tienes, cuál es el factor de impacto de las revistas en las que publicas. Entonces lo hace consecuentemente muy demandante y también sigue dejando de lado como este factor con la sociedad. Y parte de esta crítica, de esta reflexión en lo que estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo, para qué lo estamos haciendo, pues vale la pena repensarnos cuál es nuestra postura y cuál es el papel que tenemos en la sociedad. No solo en la sociedad, sino cuál es la perspectiva de la sociedad ante nosotros, qué es lo que estamos haciendo y cuál es la impresión en cómo generamos. Y esa forma de generar, pues está traducida al conocimiento, pero como una moneda de cambio en la ciencia para obtener riquezas, pero también para acumularlas. Y esto pues nos lleva a este sentido de la globalización en torno a la ciencia, pero sí, hay muchos desarrollos científicos, hay muchos desarrollos tecnológicos, pero todos estos desarrollos no son equitativos. Existen muchas brechas y estas brechas siguen aumentando considerablemente respecto a la cantidad, una de recursos y de masa crítica respecto a los diferentes países. Y pues no es secreto para nadie que los recursos que se destinan a la ciencia, a la tecnología, a la innovación en países más desarrollados distan mucho de los recursos que hay en países menos desarrollados. Entonces, esto a la larga solo ha ido fomentando más brechas entre ambos sectores, aunque no son solo dos, y que resulta también en un atraso cognitivo donde además nos obliga a consumir, a reproducir a las mismas velocidades y a los mismos estándares en cómo tenemos la producción científica de países como Estados Unidos, como Alemania, como China. Entonces, eh, la discusión se centra en saber dónde estamos parados, en saber que pues, la comunidad científica no puede abstraerse en sus condiciones y necesidades. Eh, y que para poder trabajar en esto y pensar en otras maneras de percibir a la ciencia, debemos también tener una mirada integral. Debemos replantearnos cuál es nuestro papel, tanto como estudiantes en formación, como también ya del otro lado de los investigadores, investigadoras, que son nuestros asesores y que van pues compartiendo con nosotros este mismo panorama, que nuestra formación no solo es académica, no solo es en esos términos productivos en los que nos han acostumbrado y en los que funciona la ciencia, porque la ciencia funciona de esa manera. Si funciona justamente o no, bueno, eso es otro tema igual para reflexionar y para hacer una crítica, tal vez ya en un aspecto mucho más enfocado a lo económico, pero sí consideramos que uno de los primeros pasos para tratar de entender y de abogar por una ciencia más inclusiva en todos los sectores es contextualizar el saber, en el sentido que sí puede ser útil, puede ser valioso para la comunidad global, pero también debemos hacer un énfasis en cuáles son las necesidades y el contexto local, regional del sector en el que estamos trabajando. También necesitamos ver en cuáles son estas oportunidades o condiciones para acceder y para entender lo que se está haciendo en la ciencia, lo que estamos haciendo nosotros. Y eso es un trabajo también que pues ha tomado un gran valor, el valor que le corresponde, tal vez mejor dicho, a la comunicación de la ciencia de una manera democrática. Y vale igual la pena mencionar que la democratización de la ciencia no pretende hacer a todo mundo científico, sino que a través de estas actitudes del desarrollo
del análisis y la reflexión crítica sobre algunos fenómenos que pasan en la naturaleza, eso también nos sirve como para practicar un nivel más crítico en los otros rubros. También otra cosa que queremos enfatizar aquí es reflexionar sobre nuestras referencias de formación. En el sentido que, al menos yo lo he visto así con muchos de los compañeros con los que he estado, que es fácil tener en un pedestal a algunos científicos que sí han tenido grandes aportaciones en el aspecto académico, en el aspecto científico, de lo que sea su disciplina o su área, pero dejamos de lado también esa perspectiva humana, cultural, social, de las personas con las que nos estamos formando. Creo que es importante enfatizar que debemos sentarnos entre pares, y entre pares no necesariamente de investigador a investigador, sino como universitarios, desde docencia, desde estudiante, y conocer un poco más cuáles son todas esas implicaciones que de verdad nos van a dar esta mirada integral. En esta sesión no tenemos como esa intención de decir cuáles son las cosas o por qué se tienen que hacer las cosas, cómo se tienen que hacer las cosas, sino más bien es una invitación a hacer una reflexión sobre cómo se están llevando a cabo el desarrollo de la ciencia, particularmente desde el país, preguntarnos por qué pues sigue habiendo un incremento en la matrícula de los posgrados, si claramente el panorama laboral en el sector de la universidad pública pues es muy complicado, pero también ver que esta mirada integral no solo corresponde a nuestra formación como estudiantes y a la formación que nos dan los docentes, sino cómo se está dando. Creo que también estamos como en un punto importante de manera social, en el que estamos descubriendo otras expectativas o otros panoramas para poder desarrollar conocimiento. Creo que es muy obsoleto que nos pidan una mirada integral y en las universidades sigan replicando el mismo esquema de formarte con personas únicamente de tu carrera. Algo muy valioso de la UAM y que resalto mucho es que en los primeros trimestres los estudiantes conviven con estudiantes de otras licenciaturas. En este aspecto es como muy focalizado a lo ingenieril, al de diseño y a cosas de humanidades. Pero si lográramos cuestionarnos cómo están hechas estas licenciaturas, para qué están hechas licenciaturas, las problemáticas que atender y sobre todo en esta perspectiva de formar a personas que van a atacar algo en particular, sí vale la pena replantearnos cómo están diseñados los planes de estudios, cosas como eso, como las materias que vemos, ver si verdaderamente estamos aprendiendo, decidimos lo que aprendemos o es una imposición basada en las perspectivas que se tenían de hace 20, 30 años en donde surgieron esas licenciaturas, y pues valorar también esta oportunidad de la virtualidad para poder expandir nuestro desarrollo y nuestra formación profesional. De esto solo quiero culminar con esta frase: la formación temprana del pensamiento científico puede referir al pensamiento crítico como herramienta para la toma de decisiones, sobre todo esto, informadas, y a la solución de problemas de los futuros ciudadanos. Y bueno, sí tengo muchas cosas más que agregar, pero no me da tiempo y yo creo que ya me pasé. Pero si tienen alguna duda o algún comentario, pues estoy abierta a sus palabras. Muchas gracias, Gabriela. Y pues vamos a tener disponible tu presentación en la página de la división. Ya
es el tiempo de la plenaria de la otra división, pero si alguien tiene alguna pregunta, adelante, ¿no? Para los que todavía puedan quedarse por aquí. Nos dice Martín Isaías, dice, ¿qué opinión crees que nos merece al resto de la comunidad científica? Bueno, lo que está investigando el CONACYT, ¿no? Dice, por otro lado, ¿qué opinión crees que nos merece el comentario insolente de TV Azteca sobre la comunidad académica, que según ellos no hemos estado a la altura de este confinamiento? Ok, bueno, la primera es una pregunta complicada porque, bueno, no tenemos mucha más información respecto, fue una acusación y fue una acusación que después, pues obviamente muchos sectores, principalmente del entorno científico, pues intentaron indagar más. Y sí, como en todo, como en cualquier universidad, hay irregularidades respecto al presupuesto o cómo se gasta. Eh, y obviamente la sociedad está en toda su derecho de cuestionar cómo se está haciendo esa ciencia, porque creo que igual es uno de los problemas que han surgido como mucho, que no es que no se haga ciencia, sino que la sociedad no es como plenamente consciente ni entiende, esa es otra cosa, no nos hemos encargado de dar a entender al público no especializado de cuáles son los aportes que tiene la investigación que se hace. Y eso es algo que pues claramente tiene que ser atendido. Y respecto al, sí, este video que hizo TV Azteca, yo creo que fue una forma de presionar a las instituciones para regresar a las actividades presenciales. Decir, bueno, ok, ya tenemos escuelas en educación básica que están regresando a las actividades presenciales, pero pues nuestras grandes imágenes de educación superior, la UNAM, la UAM y el Politécnico, pues siguen en esta virtualidad. ¿Qué pasa? ¿Por qué? Porque ellos no están regresando. Entonces yo creo que fue más bien una estrategia mediática para presionar a las instituciones y que creo que sí ha tenido como la respuesta que ellos buscaban. Pero ya en un aspecto personal, yo creo que las clases y que mucho del trabajo que se haga ahora sea de manera virtual, nos ha abierto también esa posibilidad para, justo para aprender y para estudiar lo que nosotros queremos, quedarnos, sí, nos estamos formando respecto a estos planes de estudios prácticamente impuestos, pero al menos yo sí me he sentido como mucho con esa libertad de decidir a qué clases quiero entrar y sobre todo que no estoy limitada a las clases de la UAM, por ejemplo, sino que está esa facilidad de tomar la clase que tú quieras, con el profesor que tú quieras de la universidad que a ti te gusta. Entonces el conocimiento, pues más bien no el conocimiento, como que este proceso de aprendizaje se hace como mucho más libre y pues también más creativo y envuelve como otro tipo de habilidades que muchas veces en esta perspectiva presencial, pues están como muy atrofiadas. Pero bueno, creo que ya me pasé un poquito. Pues te agradecemos mucho, Gabriela, por tu exposición y tus reflexiones, y a todos ustedes que estuvieron aquí presentes. Les agradecemos mucho y bueno, nos estaremos viendo todavía en las diferentes sesiones que haya, la asamblea el día de mañana. Les digo, la reunión anual que vamos a tener a la división en diciembre, que estaremos mandando información. Anímense a participar, va a ser también un espacio de diálogo, de presentación y de publicación. El Congreso Nacional solo se publican resúmenes, pero aquí vamos a publicar extensos mediante una editorial de prestigio. Pues les agradecemos mucho a todos y estamos en comunicación y en contacto. Muchas gracias. Hasta luego.